Shalom a todos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín en este espacio ofrecido por la Yeshiva Virtual Latinoamericana y el Centro de Estudio Rabbi Moshe Ben Maimón. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es indispensable para desarrollar a cabalidad nuestra vida espiritual. Es decir, para que la tefilá tenga un sentido y tenga esa kavaná que se debe tener. Muchas veces las personas rezan y sienten que ese rezo le falta algo o se vuelve muchas veces las tefilot de una manera mecánica. Entonces, para eso vamos a trabajar un capítulo del rabino Moshe Sansonovis en el libro Más allá del ojo que el ojo percibe, donde desarrolla todo lo que tiene que ver con el mundo del rezo interno. Es decir, aquella tefilá que va acompañada de kavaná o de kavanot, de buena intención, de concentración, que sería la traducción para el hebreo, cuando estamos hablando de kavaná, y cómo podemos desarrollar una tefilá más profunda y a la vez encontrar esa intimidad con Akadosh Baruj Hu. Por eso vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la tefilá, pero desde el rezo, es decir, desde ese rezo interno, que podamos comprender y a la vez estudiar los diferentes niveles que desarrollamos, o que la idea es que podamos subir cada día más de nivel en esa comunicación con Hashem. Entonces vamos a encontrar algo bien interesante, y es que la Torah nos dice en Shemot, dice: y aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel clamaron. La palabra hebrea para clamar es Bayanhut, de anajá, de clamor, a causa del trabajo, y gritaron Baisakú de Seacá, o sea, grito del corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las tefilot, la persona expresa, obviamente, a través de, digamos, el sidur, la liturgia, pero aunque está rezando, la persona tiene su mente en otro lugar. Es decir, no alcanza, digamos, a tener esa concentración o esa intención en el rezo. Y de hecho, es una situación que podríamos decir que humanamente es normal, porque de hecho los rabinos, digamos, en el Talmud, expresaron que cuando a veces se ponían a rezar, algunos estaban distraídos, es decir, estaban, por ejemplo, contando las torres de Jerusalén, las murallas, y entonces ellos de alguna manera idearon, como decir, un código para que permitiera más fácilmente esa tefilá con esa kavaná, o sea, con esa unificación. Es decir, cuando estamos hablando de esa unidad del corazón con con la mente. Entonces, de ahí, ellos nos expresan y establecen en la halajá que antes de rezar es importante que la persona se concentre siquiera media hora. Es decir, empieza con una preparación en el corazón donde va a estar pensando, bueno, voy a hacer tefilá, voy a hablar con Hashem acerca, digamos, de lo que yo siento, le voy a expresar todas mis necesidades, y está anhelante de estar en ese momento en tefilá. De ahí, en este texto, vemos algo muy particular, y dice que los hijos de Israel clamaron.
La palabra clamar viene en el hebreo de bayanhu, es decir, un clamor interno. En ese clamor era una dependencia total. O sea, no fue un clamor o una tefilá mecánica del día, sino que era tanta la necesidad que ellos insistieron, es decir, se entregaron y se abandonaron a ese momento en la tefilá. Dice que era tanto el trabajo que tenían que gritaron de corazón, ¿sí? Gritaron silenciosamente ante esa situación y de hecho su rezo fue intenso. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no vemos salida. Es decir, en el diario vivir problemas familiares, problemas a nivel laboral o situaciones, digamos, a nivel del manejo de las emociones, en fin, o en el caso de situaciones que no podemos manejar, ¿sí? O tenemos, como decir, esas luchas internas, ya sea con un hábito que queremos abandonar, no lo podemos hacer, o deseamos tener de Hashem esa respuesta, queremos esos milagros. Entonces, a veces, y no quiero que me malinterprete, pero es necesario que subamos de nivel en la tefilá, ¿sí? Es decir, que esa tefilá se convierta en un grito del corazón. Y la palabra, cuando estamos hablando de ese rezo intenso o digamos de ese clamor que sale del corazón, tiene que ver con la palabra hebrea, Shabbatán de Shabeá, es decir, imploración. Los hijos de Israel habían en algún momento de toda su esclavitud, se sentían oprimidos, rezaban a Hashem, Hashem, por favor, ¿cuándo va a acabar esta esclavitud? No tenemos esperanza, si vamos a traer hijos al mundo, van a ser esclavos. Había como ese desespero, como ese sentimiento de dolor. A veces también la emuná estaba en algún momento pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O será que Hashem se olvidó de nosotros? En fin, pero cuando Shemot 1 dice que los hijos de Israel clamaron y más adelante vemos, y el Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, escuchó el gemido. Es decir, él recordó a Hashem al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que él recordó? La promesa que le había hecho a Abraham Avinu y a los patriarcas. Es decir, ese pacto eterno que había hecho, ¿sí?, con los abot de Israel. Y no solamente eso, sino que esa tefilá que estaba de alguna manera caracterizada por esa imploración, hizo que Akadosh Baruj Hu respondiera en el momento que ellos lo necesitaron. De ahí, muchas veces, cuando las personas llegan al judaísmo, toman un sidur, empiezan a rezar, pero a veces pasa que sienten como que hay una barrera, o sea, una barrera en el sentido de que no hay buena concentración o simplemente el rezo lo hacen de una manera mecánica y quisieran que ese rezo realmente la persona sintiera que se comunicó con Hashem. Y de ahí, cuando la persona realmente entiende el concepto de lo que es imploración, como lo desarrolló el pueblo de Israel cuando estaba en tanta penuria, en esa esclavitud que fue el primer exilio de la historia, dice que miró el Todopoderoso a los hijos de Israel y los conoció. E inmediatamente Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, empieza a hacer todos esos pasos para liberar a Am Israel. Entonces de ahí vamos a encontrar algo bien importante que nos habla el rabino Moshe Sansonovich.
dice que la Torá emplea términos diferentes para expresar su clamor. Anahá, Seacá y Shabea. Es decir, las 4 para que sean las respuestas del Todopoderoso. Tenemos escuchó, recordó, miró y conoció. Ahora, vamos a encontrar algo bien importante, y es que esta tefilá marcó la diferencia entre todas las tefilot que hizo el pueblo de Israel. O sea, Am Israel llegó a una introspección, a una decisión personal de decir, necesitamos realmente la salvación. Necesitamos, por favor, Hashem, que nos liberes. Y cuando estamos hablando de esa tefilá, que es en una entrega total, que es en imploración, es una tefilá similar a la que hizo Haná. Cuando Haná recibía todas las humillaciones de Peniná, porque Haná no tenía hijos y Peniná tenía muchos hijos, Haná muchas veces le pedía a Hashem, Hashem, por favor, yo quiero un hijo. Hashem, por favor, dame un hijo. Pero cuando Haná toma la decisión de ir en el momento al templo donde estaba Elí el Cohen, y ella se desentendió de la situación, y ella fue una persona que en el momento ella reaccionó, o sea, entendió realmente el valor de la tefilá y le pidió a Kadosh Baruj Hu en un clamor, por favor, Hashem, concédeme un hijo. Y cuando le pedía a Hashem que le diera a su hijo, fue una tefilá que realmente rompió, como decir, las barreras. Antes Haná se sentía triste, aburrida, amargada, pero cuando ella hizo la tefilá, que fue la misma que hizo los hijos de Israel, que imploró, y Hashem le escuchó, dice que los recordó, y vamos a ver que en la Torá, cuando habla acerca de Haná, dice que Hashem la recordó. Qué bonito es esto de ver cómo la Torá nos habla acerca de esos 3 niveles que podemos alcanzar en la tefilá. Estamos en una época donde la publicidad, los medios de comunicación, la vida diaria, el trabajo, hace que Hashem se oculte. Es decir, en hebreo la ocultación es Ester Panim. Akadosh Baruj Hu es como si ocultara su rostro. Es de hecho parecido, hace poco vivimos lo de Purim, y tenemos a Akadosh Baruj Hu que no aparece en la Megilá, no está en ningún momento el nombre de Hashem, ¿sí? Pero él manifiesta, digamos, su misericordia, su bondad, o podemos decir que él está presente en medio de unos actores, ¿sí? Unos protagonistas como es Mordejai y Esther Amalcá. Hashem cambió el decreto. Y es lo que pasa cuando una persona desarrolla verdaderamente la tefilá, cuando sale del corazón. Es decir, un grito del corazón. Cuando la persona realmente se entrega a una tefilá con conciencia. Y Haná, la reina Esther y los hijos de Israel clamaron. Pero eso implicó que para que se diera un cambio total o esa tefilá fuera escuchada, fue abnegación. ¿En qué vamos a ver en la abnegación? Por ejemplo, en Haná, ella hubiera dicho, Hashem, dame un hijo, así como todas las mujeres del mundo tienen hijos, tú sabes mi dolor, Hashem, yo quiero tener un hijo para que seamos una familia. No, ella lo enfocó y le decía a Kadosh Baruj Hu, tú me hiciste una mujer
y como mujer tú me diste un útero, y ese útero tú le diste una función, y es para que yo pueda en ese momento, pueda concebir y mi bebé se pueda desarrollar. Y el bebé que se va a desarrollar, dame un hijo varón para dedicarlo todos los días de su vida al servicio divino. Entonces, en esa entrega y en esa negación que hace Haná, de hecho, vamos a encontrar que es una tefilá modelo, ¿sí? Cuando uno ve en el Sidur Birká, por ejemplo, Birkat Shalom o los Sidurim, en hebreo o en inglés, en cualquier idioma, siempre va a desarrollar acerca de la Beipalel Haná, ¿sí? Inclusive hay una aplicación, por ejemplo, Shalom Gesed, que habla acerca de Beipalel Haná, o sea, la persona cómo puede poco a poco desarrollar su rezo. Y en ese rezo que yo estoy hablando es esa plegaria en aislamiento. Tenemos dos tipos de rezo. Está el litúrgico, el que tenemos en el Sidur, ¿sí? Por ejemplo, digamos, tenemos el Birkat Shahar, Shema, Midá, o lo que llamamos Shemón Esrei, pero hay otra parte que es necesario para desarrollar esa intimidad con Hashem. Y hay algo bien interesante que cuando estamos hablando de la palabra conocimiento en el hebreo es yadá. Es decir, es un concepto de unión y de apego. Como una pareja. Cuando una pareja se está conociendo, al principio son tímidos, de pronto el muchacho le dice a la muchacha, yo te invito a un café, hay de pronto ciertas reservas, pero cuando empiezan a salir, a conversar, a hablar de su proyecto de vida, a mostrarse tal y como son, empieza a haber una amistad, a conocer al otro, y luego eso pasa a otro nivel y más a privacidad e intimidad cuando lo vamos a ver en el matrimonio. Y es lo mismo en la relación con Hashem. Hay una parte del libro de Job, que Job era un hombre justo, ¿sí? Y Job siempre hacía servicio divino y él creía que él realmente conocía a Hashem, ¿sí? Era un hombre que inclusive se levantaba en la mañana, hacía su tefilá, digamos su shaharit, rezaba inclusive por sus hijos, todo iba muy bien, pero Hashem permite que Lot de alguna manera viva una situación de prueba y de sufrimiento, no para atormentar a Lot, sino para darle una bendición. Y al final uno va a ver en el libro de Job que dice, yo Hashem pensé que te conocía, pero con esta situación que yo viví realmente me doy cuenta que tú eres Dios, que tú tienes el control de todas las cosas y de esa situación tan difícil tú tenías un propósito. Y eso también es la finalidad de la tefilá. Y eso lo hemos vivido todos. Cuando hacemos tefilá, en ese clamor y en ese grito del corazón, es decir, empezamos a desarrollar con Hashem esa, digamos, esa amistad, esa intimidad. Llega luego una situación que sea difícil o vivimos otra prueba, porque la vida siempre se van a presentar sorpresitas. Decimos, no, pero Hashem me escuchó, nos llenamos de emuná. O sea, ya hemos tenido o hemos desarrollado una conciencia y un conocimiento que nos da las herramientas debido a que a Kadosh Baruj Hu nosotros permitimos ese apego a Hashem. Entonces, de ahí, la tefilá no es solamente pedirle a Hashem por nuestras necesidades, sino que la tefilá va más allá. La tefilá es intimidad con Dios, es llegar a conocer a Hashem. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Tenemos varios sucesos en la Torá, por ejemplo, en el caso de los Avot, de los patriarcas o de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu llegó
a una amistad con Dios, como lo hizo, por ejemplo, Abraham Avinu, que ellos ya entendían realmente cómo Akadosh Baruj Hu tenía un propósito en cada situación. Es decir, una emuná madura, estable. Como lo dice en el Salmo 1, tenemos que aquel que medita en la Torá de día y de noche, pueden venir vientos fuertes, situaciones de la vida, ¿sí? Que te quieren, como decir, mover el piso, pero cuando la persona se fortalece en la Torá, es decir, en el estudio de la Torá día y noche, y hace tefilá, va a tener las herramientas para enfrentar esos vientos fuertes. Y será como un árbol plantado junto a las aguas. Entonces, eso lo vivieron los patriarcas, eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de los profetas de Israel. Lo vemos hace poco, si no libraja, el rabino Jaim Kanievski, ¿sí? Un hombre que vivió siempre de acuerdo a la Torá y también tuvo sus situaciones como ser humano, pero ¿qué fue lo que le dio a él el valor para él continuar y ser una persona de ejemplo, un hombre sadik, un justo? Precisamente esas dos cosas. Es la tefilá, donde él pudo conocer más allá a Kadosh Baruj Hu. Y cuando una persona desarrolla o llega a ese nivel de intimidad con Hashem, realmente su vida espiritual debe cambiar. O sea, no va a ser la persona el mismo, la misma gritona, el mismo gritón, el mismo enojón, criticón, haciendo la shonará. O sea, realmente esa persona va a tener un cambio en su vida, no va a ser igual. Y es lo que vamos a ver reflejado cuando Am Israel ve la salvación de Hashem. Cuando Akadosh Baruj Hu monta, digamos, toda una situación de salvación, cuando tenemos las 10 Makot, dentro de poco vamos a celebrar Pesach, que la idea no es que sea un Pesach, simplemente otra vez celebramos Pesach, sino que dice los Jajamín que toda generación debe ser consciente que es como si hubiera salido de la tierra de Egipto. Y cada uno de nosotros en diferentes situaciones hemos salido de la tierra de Egipto. De ahí es importante volver a esas bases. Y las bases de una tefilá, como estábamos hablando al principio de ese shur, de ese clamor del corazón o de ese grito o esa imploración que es Shabeá, tiene que ver con lo que dice el salmista, lo que dice el rey David. Un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que Hashem conoce nuestros más grandes secretos, los más mínimos, Él los conoce. Y como dice en el Salmo 139, que donde nosotros vayamos, Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Y hay algo bien interesante que voy a relacionar, y tenemos el Salmo 145, donde dice que Hashem está cercano a aquellos que le buscan de veras, de verdad. A veces a las personas se les dificulta hacer tefilá y piensan que la tefilá es todo un protocolo, pero es sencillo. Es poco a poco hablar con Dios, pero primero que todo reconocer la grandeza de Akadosh Baruj Hu, un agradecimiento, como lo hacía Haná, ¿sí? Que Hashem es el Rey, es el Dios Todopoderoso, que Él reina, que fuera de Él no hay nadie. Eso es reconocer a Akadosh Baruj Hu. Y también tener presente en Ot Milvadot, no hay nada fuera de Hashem. Cuando la persona está continuamente haciendo tefilá, va incorporando esa tefilá en un cambio espiritual, en un cambio que tiene que ver
en su personalidad, en su carácter. Todos venimos a este mundo a rectificar midot, es decir, midot negativa, y en ese trabajo espiritual solo lo lograremos a través de esa tefilá. Entonces, de ahí, cuando hablamos de la tefilá, lo resumimos en una frase: haz tefilá como si tu vida dependiera de ello. Qué importante es entender esa parte. Cuando la persona introyecta como si mi vida dependiera de ello, vamos a desarrollar esa parte de lo que es imploración, clamor, shabeá, anajá y otra forma de clamor, sea acá grito del corazón. Todos deseamos que Hashem escuche nuestras tefilot, pero siempre debemos acercarnos a Él con sinceridad. No poner máscaras, no pretender que a Hashem lo vamos a engañar, sino presentarnos ante Él tal y como somos, los sentimientos que tenemos en el momento. Ahora, es importante que esa tefilá no sea cargada de queja, sino que lo que sentimos, lo que estamos viviendo, se lo expresemos a Hashem con toda la sinceridad, pero en un sentido de imploración y de clamor. No sé si de pronto tengan algún comentario. ¿Algún comentario? Ok. Tenemos otra importante enseñanza del Ramak que dice, él describe el poder de un grito silencioso, la shabeá, la imploración como rezo. Condensa la externalización del dolor de la persona al darle forma con las palabras del rezo. La anajá, el clamor, ocupa un grado inferior de externalización del dolor, pues se expresa con un sonido vago. La seacá es más abstracta, aún la angustia que uno siente carece de una expresión tangible. Es un grito silencioso que brota desde los rincones internos del corazón. Sus corazones gritaron silenciosamente ante Hashem. Si miramos este párrafo, inmediatamente nos lleva al rezo de Haná. Dice que cuando Elí la ve a ella, no articulaba ni siquiera palabras. Entonces Elí, el Cohen, la vio como una mujer ebria, porque ella le estaba expresando a Hashem todo lo que sentía, todo el dolor, el menosprecio de las mujeres, el sentir de que ella estaba muerta en vida, porque para una mujer concebir y traer hijos al mundo es muy importante, pero a ella no le importó Eli qué pensaba de ella se desentendió del contexto y se entregó a su tefilá. Y eso es tan bonito que este tipo de actitudes traen realmente ese cambio, ese crecimiento en nuestras tefilot. El Zohar nos cita una enseñanza a nuestros sabios de que el rezo sincero se compone. La oración, ¿sí? El llanto, el grito silencioso, hasta que los labios queden entumedecidos. La persona se sirve de esas tres etapas para expresar su agonía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces los seres humanos queremos buscar atajos y soluciones dependientes de otro ser humano. Y se nos olvida que realmente Hashem es el que tiene
la solución para todo. Entonces se buscan, como decir, intermediarios. O cuando una persona quiere buscar un empleo, quiere ponerse a trabajar, entonces le dice a un amigo, una amiga, no, mira, habla con el jefe para que me dé ese puesto. Y piensa que quiera, entre más le diga a esa persona, va a hallar gracia para que le den ese puesto de trabajo, lo que nosotros llamamos que el que tiene rosca, ¿sí? Pero si entendiéramos el concepto de lo que es la dependencia de Hashem, realmente nuestra vida espiritual cambiaría un 90 a un 100%. Si usted ve en la Torá, está compuesta de muchas historias hermosas que uno ve, por ejemplo, digamos, de un rey David expresándole a Hashem su angustia porque lo persiguen los enemigos. Luego en otro salmo lo vemos, y él me libró de todos mis enemigos, de todos mis temores. Tenemos profetas que también fueron perseguidos, pero siempre expresaban su dolor, su decepción, su situación ante Hashem. Y luego usted va leyendo literalmente en la Torá, ¿sí? O, por ejemplo, en el Tanakh, y ve cómo Akadosh Baruj Hu siempre respondía a esas tefilot. Qué importante es rescatar y tener siempre presente el valor de la tefilá, ¿sí? Que la persona pueda expresar su agonía, rezar con palabras, lo que le duele, lo que siente. También expresar alegría, agradecimiento, no solamente hacer una tefilá de Hashem, dame, necesito, por favor, sino también una tefilá, por ejemplo, como un Perek Shirah, de agradecimiento, o los salmos, los Teilim. Hashem, gracias, gracias por todo lo que me has dado, gracias por la vida, por la salud, por la familia, puedo caminar, puedo ver, escuchar. Gracias por cada cosa que vivo en el día. Todas son tus bendiciones. Y de hecho, hay dos puertas que detonan los milagros. Y es que las puertas de las lágrimas nunca se han cerrado. Es decir, así los cielos pareciera hay un ocultamiento divino. Cuando la persona se abandona en Hashem, tiene un corazón humilde, inclusive llora, eso hace que el cielo la vea con Gesed, halle gracia, y la otra es la gratitud. Akadosh Baruj Hu dice, esta persona es agradecida, entonces le voy a dar más motivos o más bendiciones para que sea más agradecida. La Torah siempre nos está diciendo, cuídate de olvidarte de Hashem, tu Dios. Y no solamente está haciendo una referencia a practicar idolatría o dasará, que es el trabajo extraño, sino es olvídate en tu corazón, o sea, en tu intelecto, en tu pensamiento, que dejes de reconocer las bondades de Hashem, que dejes de reconocer que hasta donde estás, donde has llegado, todas las bendiciones que tienes o el conocimiento de Él o de la Torá, todo ha sido por su bondad y misericordia. ¿Cuántas veces salimos a la calle y Hashem nos guarda a nosotros de un accidente? No sabíamos ni siquiera en qué peligro podríamos estar. A veces, por ejemplo, tomamos una ruta, la ruta no da, puede ser que Hashem en su infinita misericordia dice, si pasas por ahí puedes estar en peligro, ¿sí? Y Hashem siempre nos está protegiendo. Entonces es importante expresar en una tefilá también de agradecimiento, ¿sí? Algo bien interesante es que cuando estamos hablando de esa tefilá de entrega, como lo dijimos, haz tefilá como si tu vida dependiera de ello, ¿sí? O sea, la palabra en hebrea anahá dice, es un agotamiento
que lleva al punto de no poder ni siquiera seguir articulando las palabras. La persona siente que se queda sin fuerzas por tanto gemido. Voy a finalizar este shur en esta noche con una historia muy bonita. Resulta de que un chico judío que se llamaba Jacob se había casado y había pasado ya 10, 12 años y nada que su esposa concebía. Era un dolor muy grande y resulta de que él era hijo de un Cohen. Entonces los amigos le decían, bueno, tu esposa no te puede dar hijos, es mejor que te divorcies, y se divorcias, puedes empezar un nuevo mansal, en fin. Y él decía, pero es que yo amo a mi esposa, o sea, yo a mi esposa la amo mucho, yo no la quiero divorciar. Llega un momento que él toma la decisión con mucho dolor y la divorcia. Y él lo único que hizo fue buscar maneras de que en la que tú vas a encontrar algún error para que el matrimonio no fuera válido, en fin, y nada pasó. Entonces llega él en su desespero, en su dolor, y va y habla con su rab, y el rab le dice, lo único que puedes hacer es hacer tefila. Habla con Dios sobre lo que te está pasando. Él se va para el Kotel Maraví y empieza a rezar. Hashem, mira el dolor que yo tengo tan grande por mi esposa. No la quería divorciar. Me acabo de enterar de que luego de un tiempo ella está embarazada, que yo voy a ser papá, pero resulta de que ya la divorcié, no puedo volverme a casar con ella porque yo soy Cohen. Y pasaron horas y horas y él le pedía a Hashem, por favor Hashem, tú puedes hacer que yo tenga una respuesta, tú puedes hacer que yo no me tenga que divorciar de mi esposa. Y cuando él estaba haciendo tefila, alguien le decía, Jacob, vaya hable con su papá. Y él estaba desentendido de la situación. Jacob, llame a su papá en Estados Unidos. Y él no lo quería hacer. Entonces resulta de que él seguía haciendo su tefila y llega un momento que él dice, voy a llamar pues a mi papá, puede ser que está pasando algo. Llama al papá, el papá le dice, hijo, venga, viaje y hablamos y todo. Y cuando él llegó con esa carita de tristeza, el papá le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, papá, tuve que divorciar a mi esposa, está embarazada, vamos a tener un hijo, pero no puedo volver a casarme con ella porque soy Cohen. El papá lo mira y le dice, hijo, yo tengo que decirte algo. Resulta de que tú no eres Cohen, porque nosotros te adoptamos. Tu mamá me dijo que nunca te lo dijera, pero ya llegó el momento de que sepas la verdad. Así que tú puedes recibir a tu esposa porque tú no vienes de la tribu de Leví. Cuando ese hombre escucha esa noticia, inmediatamente se llena de felicidad y aprende, digamos, un nivel más allá de lo que es la tefila. Él vio cómo Hashem escuchó sus tefilot en algo que parecía imposible. Todos sabemos que un Cohen en la Torá y según la Halajá no se puede casar con una mujer divorciada. ¿Sí? Entonces de ahí, cuán importante es, y todos sabemos, por ejemplo, en la dosis diaria, cómo se comparte acerca de anécdotas, de milagros, que las personas viven por hacer una tefilá de corazón, una tefilá en una entrega total. Con todo esto que hemos estudiado, vamos a dejarlo hasta ahí para que continúen en la clase ahorita del rap y los dejo y Shawato. Gracias, Rani. Ok.